Bueno, y hoy en De Arte, como me gusta a mí decir, que ustedes lo saben, que yo digo mucho que hoy es un programa muy especial, pero yo creo que en esta serie de programas y en este De Arte 3.0 estamos trayendo invitados muy especiales. Hoy tenemos con nosotros a una invitada de honor, de abolengo, de rango, como nosotros decimos, de tradición familiar. Se llama Encarna Hurtado y es una escultora utrerana que quita el sentido. Encarna, ¿cómo estamos? Estupendamente. Está un poquito nerviosa, ¿no? Un poquito nerviosa, sí, pero bueno, pero vamos a conversar, ¿no? Vamos a conversar y ya nos tranquilizaremos con... Encarna, te he presentado como una escultora de tradición familiar como los flamencos, ¿no? De hecho, de que si tu padre y tu abuelo cantaban, tú cantabas, ¿no? Tú eres un poco así, ¿no? Un artista así, ¿no? Sí, sí, porque mi padre es escultor, quiera que no, yo he aprendido con él, me vinculé mucho con él desde muy chica al taller. De hecho, no echaba mucha cuenta de los estudios y siempre me iba más a la razón al taller con mi padre, a estar por allí dando vueltas. Empezaba a coger el barro, a modelar, a tallar un poquillo la madera y quiera que no, pues lo he estado viendo trabajar y eso... Pues, se dice lo has mamado, ¿no? Lo he mamado, aunque no es sí, muy bueno, pero vamos, lo he mamado. Encarna, siempre investigamos del personaje que viene su tradición, ¿no? Pero antes de tu padre o alguien de la familia estaba relacionado con este mundo, que tú sepas. Que yo sepa, no. Mi padre es como de estas personas curiosas, de que desde chico pues tiene empieza a aficionarse porque le gusta, ¿no? Tú sabes, hay personas que sin haber tenido nada alrededor empiezan a se despiertan esas inquietudes, ¿no? y esa afición, y hasta que al final pues se dedicó a este trabajo y empezó a trabajar y formó su taller, y de hecho nos ha criado a todos y todos hemos comido y estudiado y nos hemos educado gracias a esa afición que él tenía desde chico, ¿no? Es un personaje, en tu padre, donde hay muy poca gente de Utrera que no lo conozcan, pero sí un poco desconocido al mundo general, ¿no? Pero siempre Pedro Hurtado se le decía Pedro el escultor, sí, ¿no? Porque mi padre y mi madre decían Pedro el escultor. Además, ¿no? Tenía el primer taller, lo tuvo allí en la calle Nueva. Exactamente, claro. Un sitio muy flamenco. Flamenco, eso es. Y sí, Pedro era escultor, pero claro, mi padre, yo soy de tal palo, tal astilla, persona muy reservada, un poco tímida, y tampoco no hemos estado mucho en los medios, ¿no? Yo me estoy exponiendo un poquito más porque me meto mi trabajo más a una clientela de hermandades, y entonces, pues claro, una cosa conlleva la otra. Lo de hecho. Pero háblanos un poquito de tu padre, ¿cómo es? Uy, mi padre es una persona muy especial, ¿no? Una persona muy interesante y muy curiosa, muy estudioso a su manera, porque es autodidacta. Una persona que le ha gustado mucho tanto el mundo del arte como el mundo de la historia, le ha gustado, él ha ido siempre mucho por los campos, viendo los terrenos, viendo las poblaciones que hubieran habido en los sitios. Ha sido como un poco de... Un historiador, como un investigador, ¿no? Un investigador, sí, y sobre todo de costumbres y pueblos antiguos. Siempre le gusta mucho ese tema, ¿no? O sea, que es una persona es curiosa, es una persona muy interesante de conocerla, muy poco conocida en ese aspecto, pero es muy interesante. De hecho, se iba a ver el campo y encontraba cosas que después ha donado mucho al Museo al Museo Arqueológico de Sevilla. Una vez se encontró un trozo de colmillo de un mamut. Que fue por aquí cerca, ¿no? Sí, por unas canteras, él se iba mucho a las canteras y eso. Y entonces una vez estaba yo por el Museo Arqueológico y vi el trozo de colmillo, que todo lleno de conchitas. Para que hubiera un mamut por aquí, por esta zona, pues hace miles de años. Entonces, claro, yo al verlo digo, uy, este era el trozo que había
que estaba allí en el salón de mi casa, estaba hace yo allí un montón de años, ¿no? Y como cosas de esas, pues bastante de donaciones de este tipo y de cositas y cosas de estas que a él siempre le ha llamado mucho la atención. O sea, él buscaba, ¿no? Él buscaba, él que le gustaba. De chico se iba, cogía las bicicletas, la bicicleta se iba por los campos, siempre ha sido muy... Pero sería también su modo de escape, ¿no? De su trabajo, sí, ¿no? También, ¿no? Me sí, imagino, también, ¿no? sí. Pedro, que tú lo has dicho bien, ¿no? Os crió a todos ustedes de la escultura, pero ¿qué es lo que se hacía antes? ¿Qué trabajo hacía tu padre? Mi padre era más por encargo, ¿no? Para comerciantes, o sea, que no era para el mundo de hermandades y esto. Y tocó un poquillo el tema, sí, de hecho está ahí la primera Dolorosa que se hizo para los salesianos, y alguna restauración que también hizo, pero ya después se fue despegando de ese mundo y empezó a tener una clientela y empezó ya a trabajar por encargo, ¿no? Por encargo. ¿Cuál es la forma de tu padre, Encarna? ¿Cuál es la forma? Mi padre yo siempre he dicho que es el último gótico, porque tocaba el arte gótico y el renacentista lo tocaba de una manera muy especial, ¿no? Y con mucho arte, ¿no? Hacía muy... Es un estilo antiguo que poca gente se dedica a ese tipo de eso, ¿no? Y él le dio por este... Le dio por ahí, ¿no? Y además que lo hacía fantásticamente. Era un personaje que está ahí, ¿no? Que está ahí, que todavía no está sacado del todo porque tampoco a él le interesa, ¿no? No, es que tampoco echa cuenta y no... Él tiene su vida y no lo tenemos que convencer para traerle un día de arte, ¿no? Para que me cuente. Eso es complicado, ¿no? Pero bueno. Encarna, dices tú que os crió ¿cuántos hermanos sois? 5. 5 hermanos, ¿no? Os crió de la escultura, que eso en los años, me imagino que serían los años 60, 70 más o menos, sería complicado también, ¿no? Porque no es igual que ahora, ¿no? Trabaja por encargo, ¿no? Sí. Hombre, antes era otra forma, ¿no? Ahora hoy en día pues la gente tiene más recursos para estudiar, Y las cosas del arte también están más cotizadas, ¿no? Que antes, ¿no? Se lo valoraba antes un poco menos, ¿no? En lo que de hecho, ¿no? Sí, antes era casi para comer, y la vida también era estaba más, el nivel de vida era más barato, por lo tanto con menos pues también tenías para más, ¿no? Pero que hoy en día cualquier cosa vale más... Se valora más, ¿no? El trabajo se valora más. Bueno, háblanos de esa encarnita chica, ¿no? ¿Cómo te decían? Encarnita. Encarnita, ¿no te decían? ¿No? Háblanos, tus primeros recuerdos en Utrera. En Utrera, yo mi primero recuerdo el Corralón de la Calle Nueva, allí en el taller con mi padre, y después, pues nada, la calle lo pedía, la Vía Marciala, que fue por donde yo me crié, la parte de la estación, nos íbamos todos los chiquillos por allá a correr, a jugar y todo Esa zona de Utrera, Encarna, porque yo tuve la oportunidad de vivirlo un poco más para adelante, pero tenía un encanto, un sabor especial, ¿no? Especial. Era una gitanería ligada con los no gitanos y era como... Yo de hecho, de chica, en mi calle jugaba con las hijas de Gaspar. Me juntaba mucho de Gaspar y después también en la Calle Nueva, con Mercedes, Conchi. Claro, con mis primas, claro. Eso eran unos momentos donde esa calle tenía mucha importancia porque también fueron los inicios de la Hermandad de los Gitanos cuando pasaba por allí, que eso también algo recordará tú de aquello, ¿no? Yo recuerdo, claro que pasaba muy de madrugada. No, de madrugada, entonces, pues yo... Sí, pero la expectación de los días previos, ¿no? Sería, eso ya vas a pasar la hermandad por la calle Nueva, ya se va a formar. Ay, sí, pero después, como yo verlo, no, porque es que no, era muy de madrugada y tampoco me dejaron mucho. Y algunas veces yo me asomaba al balcón y esto, como venía así, después cogía por la Vía Marciala. Pero vamos, Pero sí que es verdad que era una zona de Utrera donde era un poco centro, ¿no? Porque allí estaba la Vaca, estaban en sitios muy puntuales donde la gente iba mucho, ¿no? Sobre todo... Estaba la Vaca, después en la esquina de la Calle Nueva estaba Medina, claro. No es tan centro como ahora, ¿no? Había mucho más gente, ¿no? En esa zona de Utrera, pero tenía un encanto también muy bonito, ¿no? Bueno, y la Vía Marcial los domingos como se ponía de gente paseando, el paseo que era de Don
Don Clemente a la plaza y vuelta, ¿no? Y entonces aquello tiene un ambiente de gente... Era como un recorrido, me contaba Gaspar de Ferrate que salían de la plaza, llegaban a Don Clemente, se volvían salían de la plaza... Y le daba 3 o 4 vueltas. Era el entretenimiento que tenía, ¿no? En esa época, ¿no? Encarna, recuérdanos tu colegio. Mi colegio era Salesiana, ahí estuve, yo me eduqué, estudié en la Salesiana, estuve ¿Desde chica ahí en el colegio ya dibujabas tú o hacías cosas? Era lo que hacía, dibujar. ¿Qué te decían los maestros? que tenía que atender más a las clases, que era muy mala estudiante, que no... Tú veías un lápiz y un papel y te llevabas... del tirón, ¿no? Del tirón, totalmente. Y mientras tanto, en ese taller de tu padre, rodeada de madera y de sentimientos, ¿no? Y yo me imagino que sería una crianza diferente a la de las demás niñas, ¿no? Yo creo que sí, me imagino que sí. Cada cual ha tenido su crianza y su experiencia, ¿no? Pero que yo era al salir del colegio, algunas veces iba para casa, pero otras veces tiraba para el taller de mi padre, que eso era otro mundo. Y además tenía allí la madera apilada alrededor de una higuera, después todo lleno de las vírgenes que iba haciendo, de cosas que él había modelado en barro. Y claro, era otro mundo, que no era el llegar a tu casa, y yo por esto también a lo mejor yo qué sé, era otro ambiente, ¿no? Era otro ambiente. Claro. Tú acostumbrabas a tus amigas del colegio y eso, que llevaban su casa y sus padres pues, estaban recién venidos de trabajar o llegaban de trabajar. Y tú cada uno con su historia. Claro, pero vivir desde tan chico el mundo del arte tiene que ser una cosa que te marca para la vida, ¿no? Sí, es que de hecho es como si no hubiera no conocido otra cosa, ¿no? Siempre envuelta en ese tema, ¿no? Eso es lo que decimos siempre, ¿no? Que es algo genético, sí, es verdad que la genética tiene que tener su importancia, pero también es algo vivido, ¿no? Porque el niño que está en su casa escuchando a su padre, claro, eso tiene que ser de esa forma. El niño que está en su casa escuchando a su padre tocando la guitarra 24 horas, lo más normal es que ese niño, aunque no toque la guitarra, pero el oído lo tiene, y a ti te pasa un poco eso, ¿no? De tus 5 hermanos, de los 4 otros hermanos, ¿también se han dedicado a esto? Mi hermano Pedro estudió Bellas Artes, mi hermana también. Mi hermana da clase en un instituto, sacó las oposiciones y da clase. Mi hermano Pedro pues también hace sus esculturas, hizo el monumento a la Bernarda. Y la Fernanda, y después también en Guadalema de los Quinteros hizo también un monumento a los hermanos Quintero. Y vamos, ¿Quién se dedica a eso, no? Sus cositas y eso también. Es bonito, ¿no? ¿Y ustedes competíais a ver quién lo hacía mejor o algo, de chico? Pues no, porque cada uno... de chico ya era otra historia, ¿no? Porque, bueno, cada uno tenía su... Pero llegaría, papi, mira lo que es, ¿no? Y el otro, papi, mira lo que es. Pero sí que es verdad que estamos viendo cosas de tu casa y aquí se respira de una forma diferente. Yo me imagino que cuando tú eras chica también sería una forma diferente, ¿no? Sí. Yo entraba por mi casa y lo primero que al abrir la puerta había un baúl y había allí un santo de esto de relicario, estaba allí así puesto. Y yo entraba y acostumbraba a verlo, pero cuando llegaba con alguna amiga y se quedaban así y no eran capaces de entrar, era una cosa muy especial, ¿no? Claro, entonces lo que ve ahí es lo que hace el que tú te hayas criado en ese ambiente y la persona que no, es que eso... Imagínate tu amiga cuando entraban... Es que eso impresiona, es que impresiona mucho. Una mano una cosa ahí, ¿esto qué es, no? Claro, es verdad, eso también tiene que ser curioso. Entonces cuando tú ves que fuera de este mundo se ve de otra manera, ¿no? Claro, tú lo tenías como una cosa normal, pero cuando tan alguna amiga tuya diría, bueno, ¿y qué hace esa cabeza ahí, no? Que no se ha terminado. No, sobre todo era la impresión que es que hay personas que se impresionan mucho con las imágenes, sobre todo son imágenes policromadas, con una mirada, y hay personas que le dan un poquito de yuyu, ¿no? Vamos a ver, Encarna, me imagino que ya vamos avanzando un poco en el tiempo de tu vida y con 14, 15 años tú ya tenías decidido, o chica ya tenías tú decidido que te tenías que dedicar a esto. Con 14 años, sí. No sabía si a esto concretamente de la imaginería, pero sí a la escultura y al arte sí.
eso sí, porque yo dibujaba mucho. Después me iba allí a lo de mi padre, modelaba, empecé a hacer una serie de retratos a personajes, pero no estaba todavía mucho si imaginería, o no, tocaba la imaginería también, pero ya cuando ya decidí ya de dedicarme a esto fue ya a partir de lo que dejé el taller de mi padre y empecé ya a exteriorizar mi trabajo hacia afuera, ¿no? Pero vamos, eso. Me imagino que tu padre sería tu maestro, ¿no? Que claro, totalmente. ¿Y cómo era de maestro? ¿Te enseñaba bien? Muy bien, estupendamente. Yo creo que aprendí porque hay algunos maestros, hay algunos escultores que le da coraje enseñar, ¿no? Desde bueno, maestro, sí. ¿no? Mi padre lo que sí era que se ponía, estaba yo a lo mejor algo modelando y veía algo y decía, mira, me enseñaba cómo había que meter las técnicas, esto lo hace así, lo hace para acá. Y he estudiado esto y que la expresión y me daban a unas directrices en los puntos que yo me tenía que fijar para yo comprender lo que realmente había o quería transmitir, ¿no? Y entonces pues, de una vez, y además esto me decía que insistí mucho, dibujaba mucho. Y o sea que como maestro en este aspecto que estuvo encima tuya, ¿no? Que estuvo, sí, totalmente. Te ayudó, ¿no? Después ya cuando él veía que ya iba marchando sola, ya tú ya sabes, ya no. Pero cuando te dijo eso la primera vez, pues tú te diste cuenta que ya podías hacerlo tú sola, ¿no? Totalmente, ¿no? eso es. Qué bonito, ¿no? De que te estás trabajando con tu propio padre y que sea una plasticidad y ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Eso no tiene todo el mundo oportunidad de vivirlo, ¿no? La verdad que no. Es muy bonito. Encarna, tú eres autodidacta, ¿no? No estudiaste la carrera, bueno, ¿no? autodidacta por mi padre. Por tu padre, o sea que... Sí, autodidacta porque después también he ido yo investigando yo en mi forma de hacer y buscando un camino a la hora de hacerlo. Por lo tanto, siempre sea autodidacta porque siempre se está aprendiendo de lo de fuera y de uno mismo, ¿no? Quizás tú no has tenido esa formación de la escuela, ¿no? De las directrices. Bueno, algunas veces he tocado así, pero que no ha sido a largo plazo. Yo estuve un año en artes aplicadas, lo dejé porque, digo, yo me voy con mi padre. Pero si es que lo tenía, ahí al lado, claro. La carrera tuya ha sido la más larga, ¿no? Desde que naciste hasta los veintitantos. Pero era una cosa por sacar un título, esa cosa que tú sabes, en ciertos sitios como no tengas un título parece que no eres nadie, ¿no? Pero que después digo, mira, que me da igual el título, yo lo que tengo que hacer es trabajar y mostrar que mi trabajo y cómo lo hago, ¿no? En esas dudas, ¿no? Que a mí me hace mucha curiosidad, ¿no? El ver un artista que piensa de algunas cosas. Quizá lo que conocemos como Bellas Artes, tú que has tenido oportunidad de conocer a gente que ha estudiado Bellas Artes, por ejemplo, ¿está bien plasmado eso? O sea, ¿se puede hacer una carrera de un arte que es un sentimiento? ¿Se estudia bien? Me refiero, la estructuración de la carrera, la teoría, todo ese tipo de cosas. Yo es que no he estudiado, no sé realmente cómo funciona. Lo que sí es que para un montón de gente el recurso que tiene de aprender en la escuela, que después a lo mejor no le haya sido efectivo o sí, o tú sabes, yo ya no lo sé porque yo no tengo esa experiencia. Tú te habrás encontrado también gente, yo me he encontrado gente que ha estudiado Bellas Artes y ha dicho, yo tengo la carrera, pero en realidad yo he tenido que hacerlo por mí mismo. Sí, claro. Entonces son unos cuantos de años, es verdad, ¿no? Nos hemos encontrado todo el mundo que... Yo creo que la carrera lo que le dará será unas directrices, y ahora cada cual tiene esto es con esfuerzo propio, por mucho que también que te digan, si tú no te metes a fondo, pues no llegas a ningún sitio. Por muy buenas notas que tengas, da igual, ¿no? Si esto en realidad es un sentimiento, no es algo, pero aparte un arte. Que tampoco en un año se puede aprender todo, ¿no? Es que hay es una trayectoria, ¿no? La cuestión, el mensaje que a mí me gusta darle siempre a la gente, ¿no? Que si tú crees en un arte realmente y tú lo sientes, sí, como experiencia estudiar la carrera, pero si tú te metes en Bellas Artes por tener una carrera, eso no vale para nada, ¿no?
Bueno, sí, hay gente que salen de la carrera y salen con... Me refiero, no, sí. vale, perdón. Sí. Me refiero para trabajar, para dedicarte a eso. Para trabajar, lo que es trabajar. Es trabajar, Eso es trabajar, claro. no es ni título, ni bellas artes, ni nada. Es trabajar y que tú verás que tampoco hace un arte bruto, ¿no? Que te da muy bien y ahora lo hace, pero sin tener un fundamento, una base. Son los artistas salvajes, ¿no? También. Bueno, sí, pero que se vea que hay ahí una base, ¿no? Ya de saber hacerlo. Lo que decían los antiguos, que se sepa lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo. Eso es fundamental, ¿no? Porque hay mucha gente que sale y hago esto, pero tú ves que es como, yo qué sé, como alguien que está por ahí en el bosque y hace una figurita con una navaja. Mira, es un artista, tiene actitudes, ¿no? Pero no está cultivado, ¿no? No está definido, ¿no? Eso es. Encarna, ¿tú sabes que ya hemos terminado la primera parte con lo nerviosa que estaba? Pues sí. Pues ya está menos nerviosa, ¿eh? Vamos. Señores, vamos a ir a publicidad, ¿eh? Vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos porque nos queda por contarnos, Encarna, de cosas interesantes que no se pueden ustedes imaginar. Con Wi-Fi Utrera de Telecable Andalucía, ahora puedes conectarte en Utrera y periferia a través de Wi-Fi a Internet desde 14 € masiva. Instalación y router gratis. Internet, estés donde estés, sin obras, sin cables. Consulta las condiciones en tu oficina de Telecable Andalucía en Doctor Pastor, número 1, frente a la antigua biblioteca. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Qué cosas más bonitas tiene Encarna aquí, Encarna, y ya hemos entrado en la segunda parte. Hay que ver de vivir en una casa como esta, que vamos a tener oportunidad de verla, todas las cositas que tiene, qué relajación hay aquí, y vives en todo el centro de Utrera. No vamos a decir el número de la calle, pero vives en el arroyo, ¿no? En la calle que más circulación tiene de todo Utrera. Es verdad, pero que aquí se respira mucha tranquilidad, ¿no? Sí, dentro de lo que es la calle, una vez que pasa de puertas adentro, la verdad que es tranquilito, es una casa tranquila, y además como tengo pocos vecinos alrededor... mejor todavía, ¿no? Mejor todavía. Encarna, nos habíamos quedado en la primera parte con tus inicios, ya decidí tú realmente que te querías dedicar a esto, pero ¿cómo se avanza? ¿Cómo vas avanzando ahí?
con 20 y tantos años más o menos. Con 20 y tantos años, allí en el taller con mi padre, modelando, trabajando, sobre todo modelando. Y ya después ya empiezo yo a pensar en decir, pues voy a hacer algo fuera del taller, y empecé ya un poco más, ya con 26, 27 años. Modelé una cabeza de Cristo, la presenté a un concurso, el concurso de certamen de Higuera de la Sierra, se llevó una mención de honor. Ya empecé a picar un poquillo, hice un boceto de un yacente de pequeño tamaño. A raíz primero, antes de eso, modelé un Cristo grande en el taller de mi padre, eso es, que no era para nada, simplemente era como una especie como práctica, ¿no? Como práctica, era como un curso de modelado intensivo. Y bastante grande, de cerca de 2,10 metros, una cosa. Y ya después de modelarlo, pues se me ocurrió puse el taller aquí en casa, iba por la mañana al taller de mi padre, por la tarde estaba aquí en casa, y se me ocurrió de modelar un yacente. El yacente más, que había que aquí en Veracruz estaban, que no tenían yacente, y digo, bueno, lo voy a modelar y lo voy a presentar, a ver lo que pasa. Entonces más o menos lo hice con las medidas de la urna. Y ya después también hice el Nazareno de Molares, que ya se bendijo en el 96. ¿Esta fue la primera imagen que procesionó tuya? Eso es, fue así, ya cuando ya hice algo ya que tiene una devoción que no veas, ¿eh? Sí, es increíble, ¿eh? Sí, no, y además está allí en Molares, que con mucho cariño, lo quieren allí mucho. Y me imagino que esa primera impresión de estatus desde que tiene uso de razón, vamos, en el caso de ella, ¿no? Con la escultura, y ves la primera obra que le dan devoción y que le tienen devoción a la gente, tiene que ser también una cosa, ¿no? Sí, es muy bonita, ¿no? Es una cosa muy especial, porque es de interior tuyo, dentro de tu taller, el momento que tú has hecho en hacerlo, y ahora de buena primera sale a otro mundo, ¿no? Afuera, al público, y la aceptación y la devoción y las miradas que se le echan a la imagen y todo eso. Y es un contraste, ¿no? De aquí, lo más íntimo, claro, hasta al exterior, que también son momentos íntimos, ¿no? Es que se hacen con las mismas manos, se hace con el mismo material, pero cuando una escultura tuya se bendice y se hace ya algo religioso, tiene un paso más, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Porque ya tú trasciende. Tú tienes un encargo de una escultura para una casa o para un sitio, y tú la ves y está muy bien hecha, pero cuando ves un Cristo o ves un Nazareno, tiene un plus, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Sí. Yo, por ejemplo, haces un monumento, ¿no? Que también es a cara al público, ¿no? Se inaugura, todo así mismo, es fantástico, una cosa artística también, pero el otro es distinto. Es que se le tiene fe, ¿no? Es distinto. Y ya entramos en algo espiritual, ¿no? Totalmente. Además, es vamos a usar la palabra tótem, ¿no? Que está ahí para que un montón de gente, de devotos, le rece, le hable, se intime, o sea, que lo tenga ahí como esa cosa espiritual y religiosa, ¿no? Y por lo tanto es otra historia. Es que las imágenes y la imaginería tiene esa diferencia con el resto de la escultura, ¿no? Totalmente. Porque tú estás más especial, tienes también la confianza de que esa escultura, esa imagen, va a ser perpetua durante muchísimos años, ¿no? Que eso mucho, también, ¿no? Ahí está imágenes que tienen 500 años, 300, o sea que
Si no tiene ningún percance, pues puede quedar ahí para los restos, como decimos aquí, ¿no? Pero para los restos, son materiales que Bueno, la madera pero y eso, sí que duran, tú sabes. bueno, y tenemos a Jesús, ¿no? Que tiene 400 y pico de años, ¿no? Y fíjate tú que el que lo hizo en su tiempo, pues a lo mejor no pensaba de que eso... Pues no porque me imagino, porque ahora, por ejemplo, tú tienes una conciencia de historia, ¿no? De que ha pasado, ¿no? Pero en aquel momento era que me imagino que lo hacía, ¿no? Que ahí quedaba, que a lo mejor diría, pues vea, pues para los restos, pero no lo podían concebir igual que ya lo concebimos nosotros, ¿no? Hablando un poquito de la historia, a lo largo de la historia, la escultura femenina no ha sido muy de esto, ¿no? No ha habido mucha, y sobre todo en la imaginería no había mucha, ¿no? Tampoco, ¿no? Era como todo, los oficios y eso era cosa de hombre. Todo masculino. La mujer era para la casa, para casarse, para los conventos, pero para trabajar y eso, ¿no? Pero vamos, que después te metes a investigar y había un montón de artistas, ¿no? Y de pintoras. En Sevilla, por ejemplo, ¿no? Sobre todo más pintoras que escultoras. Escultora conocida así es Luisa Roldán. Que era hija de Pedro Roldán. De Pedro Roldán, otro también escultor, ¿no? de un taller grande e importante en Sevilla. Entonces, estas mujeres como tú, que no habían visto a lo largo de la historia mujeres, ¿en qué se miráis? ¿Cuáles son tus escultores de cabecera, de donde tú te miras? Yo me miro más en lo que es los maestros de todos los tiempos, sobre todo en lo tocante al mundo que yo toco, que es de la imaginería, ¿no? Entonces, pues me veo mucho los maestros que había en el siglo XVII, en el XVIII. Después también me gusta, mamado en la época del Renacimiento y el gótico, pero vamos, en general, la escuela sevillana, ¿no? Siempre, que es el barroco también, ¿no? Pero claro, el barroco, el siglo de oro y ya todo lo que vino después, o sea, lo que es la tradición de las culturas religiosas y sobre todo en la zona. Y que esto donde nos en Canarias toca. también va cambiando, ¿no? Los gustos de la religiosidad y sobre todo de esta parte de Sevilla, de Andalucía, también va cambiando, porque el gótico tuvo un boom muy grande. Ahora mismo lo que se lleva es... Bueno, aquí en Sevilla hubo, el gótico que había era en los finales, porque los finales ya metido en el Renacimiento, porque anteriormente, como esto era tierra de musulmán, pues entonces había muy poca tradición. Te vas más al norte, sí hay. Pero lo que está aquí enraizado es el barroco, ¿no? El barroco totalmente, realmente sí, que tú aquí haces un Cristo de estilo gótico o un paso de estilo gótico y la gente no lo mira. El paso gótico del yacente de Sevilla y es una joya vamos, preciosa, ¿no? Pero sí que es verdad que lo barroco te tira más, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, me has dicho que nos hemos quedado en lo de Molares, pero sígueme contando más cosas. Bueno, espera, me tengo que ordenar un poco. Después de Molares, pues seguí me vino lo de los salesianos, de los evangelistas de los salesianos, que estaba yo casi en la misma época que el yacente. Ahora me estoy haciendo un lío, pero no, eso fue. A raíz del Cristo de Molares, vinieron ya de la hermandad de los salesianos. De los salesianos, ¿no? Para hablar conmigo, para los evangelistas del Paso, que el Paso se había tallado en fecha previa a eso. Y entonces pues había ahí 4 capillas que había que la idea de ellos era poner 4 evangelistas. Vinieron, hablaron conmigo y nada, llegamos a los acuerdos, firmamos el contrato y se hicieron los evangelistas. También en esa época también se hizo lo de la réplica de la Virgen de Consolación, una pequeñita, para la carroza de... Que es la que lleva actualmente, ¿no? Ahí, totalmente. La carreta de Rocío. La carreta. El sin pecado de Rocío. La carreta, eso es. Y después ya pues, muchos trabajillos particulares de niños de Dios, algunas dolorosas. Hice también después, ya más al correr del tiempo, tengo yo otro resucitado que no se conoce, pero era un resucitado de altar
también de tamaño grande, que no era una cosa chica. Y se hizo para la parroquia de una parroquia de Carmona, de San Fernando, creo que se llamaba la parroquia. Y era como una imitación, porque ellos los querían hacer de bronce, pero claro, se ponía mucho gasto, una imagen grande, entonces y se hizo en fibra imitando el bronce. Entonces eso lo modelé aquí. Y se reprodujo, se puso en la parroquia y la verdad que quedó muy espectacular, porque era una parroquia de factura moderna, que no era una parroquia barroca ni nada. Entonces querían algo que fuera con el estilo de la parroquia. El cura y el grupo parroquial pues tenían una idea que era basado en unos Cristos que había por Italia, tipo moderno, el que sale muchas veces cuando sale el Vaticano, este tipo así de... Y que son más planos, ¿no? Más son tan... planos, así más modernos y eso. Y entonces pues me dieron fotos de lo que querían y yo con algunas variaciones, metiéndolo un poco más en mi estilo y eso, pues le hice esa idea que ellos tenían y la verdad que quedó muy bonito, muy bonito. Hay una historia, Encarna, que no quiero que se nos olvide, porque además tú le tenías también mucho cariño a esta persona y yo mucho más porque era familia mía, sí. Que era una historia que se formó con Ceferino, ¿no? Que se formó una locura, eso fue una locura también para ti, ¿no? A ver, cuéntalo tú, porque es que hacen a un gitano la primera vez que se eleva a los altares. Y no se le ocurre Joselito del Águila, que era hermano mayor entonces de la Hermandad de los Gitanos, o mayordomo, no me acuerdo realmente si era... En aquel entonces era mayordomo. Mayordomo de la Hermandad, de ir buscando, corriendo a Encarna, porque venga, cuéntalo tú. En 15 días más o menos se hizo, que fue de locura, lo que yo no sé, yo digo... Cuando estuve aquí que se habló, digo, yo estoy loca, yo para que me meto en esto. Porque es que se le metió en la cabeza que tenía que salir. El primer ceferino que hubiera era el de aquí de Utrera, y entonces pues no me veas. Total, que digo, bueno, pues esto, ¿de qué manera se puede hacer? Digo, es que detallarlo ya no da tiempo, de hacerlo en otro material, no vas a hacer una escayola, no vas a hacer, modelarlo, se podía haber modelado y haberle hecho un molde, haberlo sacado de resina, cualquier cosa, para que fuera más rápido, pero es que aún así, es que no daba tiempo ni de modelarlo, y entonces el tema, pues se me ocurrió a mí, estas veces que se me va la lengua. Pues eso lo mismo se puede hacer como de alpillera y después pues se le da un estuco por lo... Venga, y digo, ya estoy liada. Y aquello fue, vamos... Fueron 15 días, ¿no? 15 días, eso pero 15 locura, días hasta de trabajar hasta 15 y 16 horas, porque claro, yo lo hacía y que esto es un mamarracho. Y ahora lo cambiaba y ahora esto. Bueno, el día de la bendición, a las 4 de la mañana todavía no tenía hecho la mano. Bueno, le faltaba una pintura, mano. Olía pintura, no, aquello fue tremendo. Pero eso, que yo estaba nerviosa y digo, es que todavía me queda la mano esta, la que llevaba del brazo. Donde estaba el bastón, ¿no? Y el rosario, claro. Entonces, digo, claro, de escayola hice una estructura y empecé a ponerle escayola y después pasarle las herramientas y fue como tallar la mano. Y ya cogiste la policromeses y se la puse. Nosotros teníamos un cuadro, teníamos un cuadro de Ceferino y no, pero hombre, pero es que tiene que haber una imagen porque la Hermandad de los Gitanos de Utrera está en Roma, porque es verdad que estuvieron en Roma en la bendición y esto hay que celebrarlo porque creo que era en mayo, a principios de mayo es cuando se celebra, pero no preocuparse, él decía nada más que no preocuparse y no se lo decía a nadie, ¿no? Y fue curioso porque yo creo que yo no recuerdo si vine yo o estuve por aquí para recoger lo que se llevó, pero creo que ya no se podía ni tocar porque estaba fresco. Estaba fresco. Claro, recién barnizada la peana. Bueno, sabes que es un beato venerado, ¿no? Muy venerado, y tiene una particularidad que el romero no le falta nunca de sus pies. Hay gente que se dedica a Santiago y le pone siempre su romero, eso es muy bonito también, ¿no? Totalmente. Bueno, a mí me vino hace varios años un grupo de un pueblo de Córdoba era,
Pues porque habían estado aquí en Utrera cuando lo de la Virgen de Consolación, sí, lo del quinto centenario, el quinto ¿no? centenario, que se llevó a Ceferino allí, que estuvimos allí. Y por lo visto se quedaron, vinieron, es que queremos uno igual, es que es el Ceferino más gitano que hemos visto y queremos que tal. Y entonces yo, claro, digo yo, a mí me entusiasmó el tema, ¿no? Y digo yo, sí. Pero es que yo otro igual sí no lo hago. No puedo hacerlo, no me sale, ¿no? Y no, aparte que es que yo ya, es que esto era un pollo, tío, que yo la de locura. Hombre, claro, y yo claro. me voy a pasar otra vez, no por el tiempo, sino por el tema, porque es que, hombre, es que es una imagen que da también para hacerla en condiciones. Además era lo que Joselito me decía, no te preocupes, esto, cuando pase esto, la vamos a hacer de madera, la vamos a hacer bien y tal, y por ahí ya, porque yo hubo un momento, después de haber contratado y eso, que a mí eso no me gusta. Digo, si yo he dicho una cosa, voy y la hago, pero yo es que llegó un día y digo, madre mía, si es que esto no es esta forma, sino que yo había montado primero uno y yo decía, pero es que esto yo no lo pongo, claro, en 15 días no, claro. Entonces lo llamé y pero le para dije, que tú veas que no es... muchas veces las cosas de la religiosidad es importante, ¿no? Que se haga con su tiempo, pero otras veces con una cosa que es que más que la escultura es el espíritu, ¿no? Lo que representa, ¿no? Ceferino para nosotros, tú nos quitas Ceferino de allí y matamos a alguien, ¿eh? Matamos a alguien, ¿eh? No, yo ya, porque nosotros decimos el chacho sí, Ceferino. no, sí, yo también te lo digo, el chacho, y muchas veces vamos a Santiago, voy a ver el chacho. El chacho. O sea, que es que una cosa, aparte yo al principio digo, bueno, como se va a cambiar y tal, que cual, ya se hace una cosa. Pero después ya con el tiempo digo, no, si es que... Es que es el que pega, es el que le pega. Así, es que... Encarna a lo largo de toda la historia que lleva, después de esta curiosidad me gusta, porque no te la había escuchado mentar a ti, no directamente cómo se construyó, pero me imagino que ya empezaría con las hermandades, ¿no? Tienes obras en toda España, ¿no? Desde Canarias a todos lados, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso también, ¿no? Pues tengo... después del resucitado de Carmona, que este fue el último año que yo estuve trabajando aquí, que ya decidí hablé con Paco y digo, Paco, vamos a ir a Sevilla a buscar un local, porque la verdad ya con la 30 y tantos años, y vale, ha entrado trabajito y eso, pero que yo veo que yo podía dar más, y que aquí pues no estaba tampoco internet ni nada de eso, y la verdad que me costaba mucho trabajo darme a conocer. De conocer, claro. Y vámonos a Sevilla, nos vamos a buscar un local en una zona de esta de talleres, de un corralón donde haya tallistas, doradores, y nos metemos allí un poquito en ambiente y vamos a probar, a ver qué es lo que pasa. Y entonces buscamos un local, lo conseguimos en la Plaza del Pelicano, y la verdad que ya fue una etapa nueva, ¿no? Rodearte de toda la gente que entraban en el taller, veían los trabajos, claro, yo lo que llevaba era muchas cosas, puse algunas cosillas por allí para que se vieran, tampoco tenía trabajo encargado ni nada, y entonces pues me ponía allí a modelar cosas, y digo, bueno, vamos a probar, como una especie de inversión de tiempo, de dinero. Como un escaparate, digamos, sí, ¿no? como una especie de escaparate. Total, que empezaba a entrar por allí, estaba allí en aquel corralón, estaba Antonio Ibáñez, entró, le gustó mucho el trabajo, cómo trabajaba, y dice, pues esto es bonito, es muy interesante. Y al poco tiempo pues entró con una hermandad, empezó a entrar a meter hermandades para que vieran tu trabajo, ¿no? Claro, como su trabajo son los pasos, los altares, y los pasos pues llevan decoración, claro. Relieve, la cartela, ¿no? Cartela y eso. Y entonces en aquel entonces había contratado con Málaga, con la Congregación de Mena, el nuevo trono para la Virgen, la Virgen, la Soledad de Mena, y entró con un creo que era el secretario, el mayordomo de la hermandad, un tal Ramón, y le gustó mucho el trabajo. Entonces pues este hombre pues habló allí en la hermandad de mí,
y los convenció porque al principio yo no estaba muy no era conocida. Claro, esta mujer, ¿qué es lo que ha hecho? No sé cuánto, ¿no? Claro, lo imagino. Y los convenció y entonces, pues nada, pues, estuvo por el taller Jesús Castellano, una persona así muy famosa en Málaga, que ahora murió este año. Y entonces le gustó también, o sea, ya empezó a haber más intención de que se hiciera, ya se firmó el contrato y hice los relieves para las cartelas, que son estos dos, los bocetos, la Inmaculada y otro que tengo arriba. Y ya a partir de ahí pues empezó también a dar un poquito, claro, ya llegas y ya te van pidiendo cositas, van pidiendo cositas. Ya vinieron también de Cieza, me puso los arcángeles para otras capillas en el paso. Después pues la Hermandad de la Resurrección de Granada. Me vino también un trabajo muy importante para Sevilla, como eran las figuras para el nuevo paso del Cristo para la Hermandad de Veracruz. Y también un retablo, la imaginería tanto de relieve como la titular, que era una réplica de la patrona de Leganés, pero se hizo en madera entera, aunque la patrona era de vestir, pero se le talló se hizo la ropa tallada, ¿no? Tallada y eso. Y varios así, más trabajo de... Ya ahí empiezas tú a... Ahí está. Ya empieza incluso, rodar, ¿no? Y ya empieza incluso Hermandades a contactar conmigo, ya no por medio de un tallista ni nada, sino ya que ya me llamaban para dar los presupuestos y ya contratar trabajo por mí. Y tienen, tú has mentado, Leganés, Granada, Málaga, en Ronda también tienes en Ronda, también Lebrija, trabajo. En San Lucas de Barrameda, que también con otro paso que está tallando también Antonio Ibáñez y que está todavía en proceso. Este año, pues, si Dios quiere, pues a lo mejor se hacen los evangelistas. Están ellos viendo porque se están... ¿Y poco a poco? ¿Y por qué decides de volver a Utrera? Pues... primero ya estaba internet, eso para empezar, internet, que era que no, ya en este mundo estaba un poco conocida. Yo tenía aquí mi casa, mi taller, que lo tenía montado. Para arriba, para abajo, ahí ¿no? está, encima, pues bueno, si ya me conocen y todo eso, lo que te cuesta un alquiler y eso, para mi y casa. Viaje y quedarte allí a comer y no sé cuánto. Esa historia, pues para qué, ¿no? Es que es diferente, ¿no? En Ghana me imagino que tener un sitio donde tú tienes que volver a tu casa, bueno, esto es más estresante porque tú no dejas de trabajar a lo mejor nunca. Ahí está. Yo lo que pasaba era pues eso, de la mañana que empezábamos, terminábamos y nos veníamos para acá. Y después nos levantábamos muy temprano y cogíamos el coche de para allá y para acá, para allá. Y tuvimos un porrazo con el coche. Una serie de historias que al final, como cuando venían las épocas estas de apretar con el trabajo, porque había que entregar, pues era yo siempre cuando hay eso, a mí me dan las 2 de la mañana trabajando. Pues ya arreglamos en la misma nave una parte y hicimos allí un dormitorio. O sea, que era poquito, como, ¿no? Una especie de loft, que ahora está tan de moda, pues lo que teníamos allí. Para dormir, ¿no? Para dormir, nos quedábamos allí, veníamos los fines de semana. Encarna, llega un momento de tu carrera que te proponen hacer un Cristo grande, ¿no? El Cristo de resucitado, ¿no? Esa historia, tú sabes que en Utrera, como en casi todos los pueblos del mundo, cuando son pueblos chiquititos, pues todo se habla, todo se dice, no sé cuánto, las polémicas, no sé cuánto. A nosotros no nos gusta entrar en polémica porque la decisión personal y de grupo de cada uno, pues es pero ese resucitado sí que es verdad que es un antes y después en tu carrera también, ¿no? Por los volúmenes, ¿no? Sí, verdad. Yo siempre mi intención ha sido como mis intenciones como escultor de hacer obra de grande, ¿no? De titulares, lo que pasa que yo he tenido también de que he tocado muy bien los chicos, ¿no? Y entonces siempre, pues no sé por qué, pues te vinculan ya con este trabajo y te encargan por ahí, pero que yo después, a la hora de hacer algo grande, hacer un titular, o sea, también lo hago, lo que pasa es que no me han venido los encargos por ahí. Yo en todo este trayecto
mío de hacer de trabajo, de todos estos años que llevo, si yo desde un principio a lo mejor me hubieran encargado cosas grandes, te hubieran metido ahí, entonces yo qué sé, lo que yo hubiera hecho, no lo sé porque no, eso, pero vamos, que en el momento que me han encargado algo grande, yo tengo conocimiento de anatomía, de composición y cierto gusto estético. Y ahí está el Resucitado, que es una obra que no porque yo lo diga, pero por lo que escucho, de los más bonitos que hay, ¿no? Y que rebosa. También la Virgen es tuya, ¿no? También. Primero se hizo la Virgen. Que la Virgen después... es una divinidad guapísima, es la única Virgen que hay en Utrera con ojos verdes, ¿no? Y este año en la calle, pues la Virgen en la capilla, en la iglesia, es muy bonita, pero la calle es que estaba de espectacular, es igual que el Cristo, ¿no? El Cristo, cuando tú lo ves allí puesto en tu altar, es un Cristo que llama mucho la atención, pero cuando se ve en la calle parece que está flotando, ¿no? Sí. ¿No parece eso? O por lo menos la impresión que me da a mí que... va unido a la iconografía que se le ha puesto, ¿no? Que es elevándose del sepulcro, entonces claro, se eleva y bendice, ¿no? Es una imagen además con estas calles de Utrera tan bonitas y ese día, aunque por desgracia llovió, ¿no? Que eso fue pero sí que es verdad que una lució, lástima, ¿no? Porque que te desluce mucho. Pero bueno, no estaba lloviendo cuando salió, pues salió. Me imagino, Encarna, una cosa que hay muchos cofrades que se preguntan, ¿vale? Estas imágenes, hombre, las antiguas no lo sé, pero estas imágenes nuevas tienen un proceso que protege bien a la madera lo suficiente como para que le pueda llover y no le pase nada. Hombre, lo suyo es que no le llueva, eso para empezar. Después la misma policromía la protege, porque está una policromía nueva, todavía está, aunque esté seca, pero tiene la elasticidad, que era que no está hecho al aceite, ¿no? Al óleo. Después cuando se le ha dado cuando los policromas le das con la tripa, y la tripa es a base de agua también, ¿no? Claro. A base de agua, o sea que el mismo óleo no le afecta a la madera porque no lo traspasa, ¿no? Distinto es con una imagen antigua. Una imagen antigua tiene el craquelé, entonces la policromía está más cristalizada, los yesos han pasado 300 años por ellos, entonces si se moja y entra el agua por las pequeñas grietecitas, es más peligroso que una imagen. Pero las imágenes que están restauradas y las imágenes modernas es muy difícil de que afecte un chaparroncillo, hombre, no lo va a meter en agua. Hombre, lo que no hay que tocarlo, si acaso, si estamos a lo mejor darle un poquillo y eso, pero que dejarlo secar y ya está, ¿no? Gana, estamos llegando al final, fíjate tú, que tú decías, hay que ver, yo cómo voy a hablar tanto, no sé cuánto. Pero siempre que nos terminamos la conversación con el invitado aquí, nos gusta hablar de su futuro, ¿no? De lo que viene, de lo que está preparando. En tu cabeza, ¿qué es lo que tienes ahora en mente, lo próximo? De trabajo tengo ahora seguir con el paso de San Lucas Barrameda, que es un proyecto muy bonito, ¿no? Porque lleva mucha imaginería, ¿no? Lleva muchos ángeles y arcángeles, los evangelistas, todavía le quedan dos relieves, o sea que es un trabajo que tengo ahí muy interesante. Después hay ahí un proyecto, que está en proyecto todavía, para un retablo para una localidad de Almería, en la que también lo talla Antonio Ibáñez, y yo hago la imaginería del retablo. Después también seguiré a lo mejor con el paso de Almería, de proyectos ahí también de particulares, o sea que cada año... que decimos ahora, ¿no? Con esta sequía económica, un chorreíto. Bueno, yo creo que también
te quedan por hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que sí. Quizás en la imaginería, una de las cosas que me imagino que será tu deseo es la de lo que todo imaginero es que hace un crucificado, ¿no? Me imagino, ¿no? Que será, ¿no? Yo siempre cuando me metía iba por Sevilla a las iglesias, y me metía mucho en la catedral a ver el Cristo de los Cálices, ¿no? Para mí era como una cosa, el Cristo, ¿no? Y yo decía, yo quiero hacer un Cristo, ¿no? Porque, bueno, pues desde aquí le vamos a decir a alguna hermandad que necesite un Cristo que venga a dar carne, ¿no? Pues mira, que aquí estoy. No solo un crucificado, que tiene ella ganas de hacerlo, pero cualquier tipo de cosas, incluso la restauración también, que también te dedicas un poco, ¿no? Sí, pero no quiero tocar la restauración, pues porque, verás, es muy bonito y todo, pero que después al final, yo lo que quiero dejar es mi trabajo. Exactamente. Y lo otro sí, queda satisfactorio, porque claro, se hace, es bonito, ¿no? Pero que a la hora de yo pedir trabajo, quiero que sea el trabajo, hacerlo yo. Cosas tuyas. Mi creación, ¿no? Como tiene que ser un artista, ¿no? Aunque haya que ayudar a además algunos... que para restaurar están los restauradores, como yo digo. Encarna, muchísimas gracias, ¿eh? Ha estado bien, ¿no? Estupendamente. Estaba muy preocupado por la forma de hablar y le he dicho que peor que hablo yo, no hay nadie en Utrera que hable. Señores, nos vemos la semana que viene. No olvidarse de que viene el buen tiempo, yo no sé cuándo, porque todavía hace fresquito. Pues sí. Que nos vemos la semana que viene. Adiós.